tal? Mi nombre es Malena Araúz y esta es una nueva versión de tu programa Culturando, gracias a La Voz Universal TV y a La Voz Universal Radio 91.2 FM. En este programa estaremos en entrevista con el filólogo e historiador Juan Pablo Soto Jiménez, quien nos hablará de la segunda edición de su libro Ficcionalización de Bolivia, el cual es un compendio de novelas y leyendas escritas por bolivianos durante el siglo XIX. Y no te olvides quedarte hasta el final para ver nuestra sugerencia de agenda cultural para tu fin de semana. No te separes de nuestra transmisión. Enseguida volvemos con más de Culturando. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Pablo Soto Jiménez, de Comarapa, Santa Cruz, es nuestro invitado el día de hoy en Culturando. Él es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, egresado también de la carrera de Historia por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, además de diplomado en Educación Superior. Él ha publicado numerosos artículos y novelas. Entre los artículos se encuentra Escalando las gradas socioeconómicas en la Villa de La Plata y también La voz y el eco, lo que se dice, repite y olvida en la novela en prosa decimonómica boliviana. También ha publicado novela y novelistas cruceños del siglo XIX, la novela cochabambina del siglo XIX y la primer novela boliviana Búsqueda, disputa y mitificación. Además de la bifurcación de la historia y la crítica literaria de la novela del siglo XIX y Ficcionalización de Bolivia, libro del cual profundizaremos en esta entrevista. Bueno, sí, es un gusto para nosotros, para La Voz Universal Radio y La Voz Universal TV, poder finalmente tener esta entrevista con Juan Pablo Soto Jiménez. Hemos podido escuchar un poco de la presentación de este importante filólogo, historiador, escritor, que viene a presentar una de sus últimas presentaciones de un libro fascinante que va a ser un hito histórico para toda Bolivia. El libro que particularmente queremos tocar en esta entrevista se llama Ficcionalización de Bolivia, el cual es un compendio de novelas y leyendas escritas en Bolivia por autores bolivianos en el siglo XIX. Este es un fruto de largos años de trabajo de investigación en archivos y hemerotecas. Es una cuidadosa edición con 56 novelas, entre novelas cortas y novelas largas. Esta segunda edición tiene una cantidad menor de páginas. La primera tuvo 2 tomos de 2.500. Esta tiene una presentación más pequeña en la que ustedes van a poder disfrutar en un solo tomo bastante grande para que ustedes disfruten por completo de este trabajo de casi 10 años de Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Te agradecemos este contacto y te agradecemos también a través de la Fundación ICES que te deje este tiempo para que toda Bolivia y todo el mundo que quiera conseguir esta presentación de este libro pueda disfrutarlo y pueda escucharte también el día de hoy. Le agradezco la invitación a ICE por permitirme mostrar lo que se ha hecho este trabajo durante 10 años. Le agradezco mucho y predispuesta a sus preguntas. Juan Pablo, coméntanos un poco cómo comenzó todo esto, cómo se dio lugar esta investigación y esta curiosidad por empezar a investigar sobre estos temas específicos. Malena, esto surge cuando yo era estudiante en colegio allá en Comarapa. Tenemos un escritor que se llama Joel Villegas, ¿no? De historia de la provincia Manuel María Caballero. Me fijo en un acápite que dice, ¿no? Manuel María Caballero, escritor de la primera novela nacional. Claro, ahí cuando era estudiante, ahí empecé a decir, claro, pues se llama nuestra provincia Manuel María Caballero. Pero entonces, ¿quién es este señor Manuel María Caballero? ¿Y cuál es esa novela? La isla. Entonces, durante mucho tiempo busqué esa novela y no la pude encontrar. No la encontraba, quería leer de qué trata, por qué es tan mencionada esta novela. Entonces, entré a estudiar Filología Hispánica en Santa Cruz, en la Universidad Gabriel René Moreno, y ahí con los profesores, docentes, igual mi pregunta era, ¿no?
¿cuál es esta novela? Entonces, con mucha búsqueda pude encontrar la novela La Isla. Y leyendo crítica, leyendo varios autores, me di cuenta que hay muchas novelas del siglo XIX que si bien se mencionan, pero el lector no tiene acceso a ellas, ¿no? Entonces de ahí surgió esa mi intención de que el lector tenga acceso a todas las novelas del siglo XIX. Ese ha sido el primer punto, digamos, de gatillo para que yo empiece a investigar. Entonces, investigando esto, me fui al archivo de Sucre, ¿no? Entonces me di cuenta que había solamente de las 20 que se menciona por la crítica literaria, por la historia de la literatura boliviana, hay otras 26 novelas más que no se habían vuelto a publicar en el siglo XIX, ¿no? Es decir, ahí había un vacío, entonces ahí fue mayor mi interés y entonces de ahí, digamos, surgió este libro, esta investigación, ¿no? Esta compilación de narrativas bolivianas tiene clásicos de la narrativa de ficción boliviana del siglo XIX y también una serie de relatos que son poco o nada conocidos. ¿En qué consistió exactamente el proceso de investigación que vos desarrollaste y si tuviste algún financiamiento privado o público? Malena, este trabajo se hizo con recursos propios, con ayuda de unos amigos, pero no tuvo ningún financiamiento, ¿no? Este proyecto empezó el 2007, cuando me fui a estudiar, fui a investigar y justo se abría la carrera de historia. Entonces decidí estudiar historia y en el día investigo. Entonces, el 2007 empecé a estudiar e investigar, 2007, 2008, 2009 y 2010. Estuve en el archivo mañana, tarde y noche. Ya me confundían como si fuera un funcionario más en el archivo, ¿no? Porque todos los días, en la mañana, en las tardes, iba a investigar. ¿Y en qué consistía esto, no? ¿Por qué había la falencia esta de que solo tú decías clásico, ¿no? Un clásico, por ejemplo, Juan de la Rosa? ¿Quién no lo ha conocido a Juan de la Rosa? Todos alguna vez hemos leído en la escuela, pero nadie menciona otros libros como La mano de Dios, El condenado al ostracismo, varias novelas que no se conocen, ¿no? Porque no ha habido una investigación. ¿Por qué no ha habido una investigación? Porque estas novelas en el siglo XIX se publicaban en periódicos, ¿no? Entonces había que hacer una revisión exhaustiva de los periódicos. Entonces por eso que me ha tomado tanto tiempo, ¿no? Como tarde. ¿Por qué? Porque tenía que revisar todos los periódicos del siglo XIX, desde 1825 hasta 1899. Deben ser como 1500 periódicos que se han impreso en el siglo XIX en Bolivia, y cada periódico más o menos debe tener unos 100 números, pero son como 1.000.000, digamos, de periódicos, de números fácilmente que se ha revisado, y no solamente en el archivo, ¿no? Se ha revisado en el archivo de Sucre, en el archivo de la Casa de la Libertad, en La Bamba, en el archivo del Museo Histórico de la Universidad en Santa Cruz, en Tarija, en Potosí, en la Casa de la Moneda. Es decir, donde yo me enteraba que había periódicos, inmediatamente que podía me trasladaba y revisaba. Entonces, por eso ha sido tanto tiempo este trabajo de revisión, porque es página por página encontrar. Una vez encontrados todas estas novelas, las 56 novelas, tuve que buscar también periódicos que estaban fuera del país. Por ejemplo, Santiago Bacal Guzmán escribe varias novelas que se publican en Argentina, ¿ya? Entonces tendría que buscar periódicos que me traigan de Argentina. Entonces esperaba que me manden, y con eso se han hecho unos 10 años entre esperar que me manden los periódicos, transcribir todas las novelas. Por si acaso, estas novelas se han transcrito tal cual aparecen, es decir, con la ortografía del siglo XIX. Por eso en el título dice Ficcionalización de Bolivia, la novela leyenda del siglo X y IX. ¿Por qué ese X y IX? Porque así se usaba en la época del siglo XIX. Es decir, he respetado la ortografía del siglo XIX de estas 56 novelas, y me he basado en las primeras ediciones, ¿ya? No me he basado en segunda ni en tercera. Entonces, la transcripción, la revisión de las 56 novelas, como tú dijiste, eran 2.500 páginas, son 1.170 páginas, tamaño carta, que había que revisar la ortografía, si me he equivocado, si se me ha ido algo. Entonces, por eso he tardado tanto tiempo, ¿no? Entonces, ahí están las 56 novelas, en eso consiste, ¿no? Que están las 56 novelas
para que cualquier lector que quiera saber quién ha escrito qué novela, tal novela, vaya y lea. Además de que están las novelas completas, tienen pies de páginas aclaratorios, son como 1500 pies de páginas a lo largo de toda la obra que van aclarando, es decir, la batalla de Ayacucho, entonces, pie de página, dice, la batalla de Ayacucho se llevó a tal lugar, quiénes fueron los actores principales, para un lector que recién está empezando, ¿no? Que no conoce muchos hechos, entonces que le facilite la lectura. Entonces, eso es lo que básicamente se ha hecho en este libro, en esta investigación, y como te digo, no ha habido ningún financiamiento de ninguna parte, ni para el proceso de investigación, ni para el proceso de publicación. Todo se ha hecho con esfuerzo propio y algunas ayudas de algunos amigos, ¿no? Que circunstancialmente me han ayudado, que he conocido, estaban en Argentina. Che, ¿no puedes traerme de Argentina algunos libros o algunos periódicos? Entonces ellos me mandaban fotografías, cosas así, ¿no? Ha sido más ayuda individual que de alguna institución. Nos comentabas entonces que tus fuentes primarias han sido los periódicos y algunos folletos que han publicado estas novelas, estas pequeñas leyendas, y me imagino que has podido darte cuenta que a través de estas documentaciones podemos entender a través de estos relatos cómo se imaginaba el país, la sociedad, la historia y las costumbres y los sueños del boliviano y del país entero en esas épocas. Entonces, la pregunta que tenemos para ti es si crees que a través de esta publicación que vos estás realizando nos puede orientar a un estudio de la nación por medio de todas estas publicaciones en este compendio. Sí, Malena, a través de estas novelas que se encontraron en el periódico, folleto y algunos manuscritos, hay un manuscrito que hemos transcrito en la novela del presidente José de Vallivian, y entonces es una persona muy importante, que él a partir de esta novela nos va mostrando una sociedad de cómo fue la independencia, ¿no? De qué actores intervinieron en la independencia. Él cuenta de un avión, de un barco que va viniendo desde España y van planificando cómo va a ser la independencia, cómo van a participar, habla de masones, con un nombre. Entonces nos va dando una explicación de qué la gente o los escritores, los presidentes están pensando, ¿no? En esa época. Por ejemplo, tenemos otros que nos van hablando de la independencia de Bolivia. Entonces, hay como un conflicto, ¿no? Entre Sucre y La Paz en las novelas, que nos va a hablar que el primer grito se realizó en Sucre, que el primer grito se realizó en La Paz. Entonces, hay mucho conflicto por saber qué departamento, qué ciudad ha dado el grito libertario en América, ¿no? Y en las novelas se refleja eso. Sus actores, incluso hay una novela que aparecen Murillo, ahí como personaje, Zurduy, que está ahí peleando, y varios personajes que intentan como demostrar dónde ha sido el primer grito libertario. Al margen de ese contenido, también un contenido social, ¿no? Que nos va diciendo cómo eran las mujeres, cómo se vestían las personas, pero también algo que me ha llamado la atención, y por eso es el título del libro Ficcionalización de Bolivia, es cómo los autores querían mostrar a Bolivia, es decir, cómo en su cabeza estaba plasmado Bolivia, y no siempre coincidía con la realidad. Ellos han querido mostrar una Bolivia que para ellos esa era la Bolivia, pero tal vez en realidad no era. Un ejemplo, en una novela hay una señora de a la alta sociedad que está leyendo un libro, sale al patio y ve a un indio sentado bajo un árbol leyendo. Vemos que en esa época muy improbable es que un indio esté leyendo, que un indígena esté leyendo, sino el indígena está en el campo, está trabajando, y entonces trata como que blanquear al indio, si se quiere, ¿no? Hacerle europeo, si quiere, ¿no? Dar rasgos europeos intelectuales, ¿no? Entonces, como queriendo decir, no está pasando eso de afuera, sino esto que nosotros narramos en la novela. Y en las novelas hay un alto tinte europeizante francés, ¿no? Las novelas siempre hacen referencia a Lamartine, Víctor Hugo, entonces se olvidan también de nuestros autores nacionales. Nadie se menciona entre sí. Nathaniel Aguirre no menciona a Santiago Vaca Guzmán, Santiago Guzmán no menciona a Manuel María Caballero. Es decir, como no hay una interrelación, sino ellos
tan enfocados en su idea de Bolivia y en lo que quieren o piensan que para ellos es importante mencionar o aparezca en un libro. Entonces, por eso es que la ficcionalización de Bolivia, es decir, cómo imaginaban o cómo querían ficcionalizar a Bolivia, sea o no sea la realidad que se vivía en esos años, ¿no? Es muy importante entonces conocer los temas y personajes que abordan estas compilaciones que usted ha conseguido a través de mucho trabajo, temas políticos, sociales, de colonia. Entonces le consultamos qué opina usted al respecto de esta frase que dice que son inseparables la política y la ficción en la historia de la construcción de la nación. Es así, ¿no? Es decir, si nos ponemos a pensar, los autores del siglo XIX, le he dado un ejemplo, ¿no? José de Vallivian, presidente. Nathaniel Aguirre, ministro de Relaciones Exteriores, Bartolomé Mitre, que aparece, ha sido un político militar en Bolivia que ha influido mucho en los primeros años de la independencia. Luego está Campero, esposa de Narciso Campero. Es decir, estos intelectuales estaban ligados a la política, muy ligados, ¿no? Es decir, que ellos, al estar ligados a la política y tener altos cargos importantes, muy fácilmente podían hacer una novela y decir, esto es Bolivia, ¿no? Bolivia, incluso algunos textos de algunas novelas han sido recomendados como texto de uso oficial para las escuelas, es decir, como queriendo imponer una visión de lo que ellos pensaban que era Bolivia. Entonces, es muy difícil, como usted dice, despegar lo literario, lo político, en este caso, ¿no? Para la construcción de la nacionalidad. Ellos han pensado que a partir de una novela se podía intentar dar valores políticos, si se quiere, a la sociedad, ¿no? Ese era el mayor interés, ¿no? Dar valores políticos, valores intelectuales a una sociedad. Esto es lo válido, ¿no? Lamartine, Víctor Hugo, Dumas, no lo otro, no lo que está escribiendo el de al lado, ¿no? Entonces nadie se menciona entre sí, como le digo, no es como si no existiera. Solamente los autores que hay que mencionar son los europeos, ¿no? Y algunos, incluso, sus personajes actúan en una corte francesa, ¿no? Entonces es a lo que ellos aspiraban, ¿no? Tomando en cuenta la cantidad de ejemplares que se están publicando en esta segunda edición, ¿a quién va dirigida esta publicación? ¿A qué sector de la población? Cuando yo empecé este trabajo, yo pensé que esta publicación tendría que estar dirigida a cualquier persona, a cualquier universitario que tenga interés en leer este libro, ¿no? Los libros, las novelas del siglo XIX. Pero con el tiempo y con el costo que tiene el imprimir un libro, el tamaño que tiene el libro, pienso que se ha reducido, ¿no? el público y se ha vuelto como para el teórico de la novela del siglo XIX o universitario. Yo creo que en la escuela es muy, muy difícil, a no ser que las escuelas compren el libro y lo van a leer los estudiantes, pero me parece difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque en la primera edición, de todos los ejemplares que saqué, el 50% se ha ido al extranjero. Muy curioso, ¿no? Yo nunca pensé que se iba al extranjero los libros. Y el otro 50% se ha ido entre estudiantes de literatura, estudiantes de historia, docentes de la carrera de literatura de La Paz, docentes de la carrera de historia de Sucre, de La Paz, algunos intelectuales, amigos que tengo. Ahí se ha ido, ¿no? Yo quisiera que llegue a más, pero cuando uno hace el costo de impresión y todo eso, y además no tiene, como tú dices, ¿no? el apoyo, una institución ahí que te diga, nosotros ponemos que llega más, sería genial, pero en este caso no es, ¿no? Todo este trabajo que vos has realizado, ¿qué impulso académico crees que provoca esto? Yo pienso que este libro debería servir como para decir, sí se puede hacer otras cosas, otro género se puede investigar desde el punto de vista literario, desde el punto de vista histórico. Eso hace falta, como le digo, en la poesía, en el teatro, en el cuento, ¿no? Entonces yo pienso que debería ser como un aliciente de que sí se puede, ¿no? Puede llevar mucho tiempo, pero sí se puede lograr, ¿no?
Coméntenos algunas de las leyendas o novelas que usted tenga más en mente en este momento presentes para que ya podamos darle un poco de curiosidad a la persona que está escuchando esta entrevista y pueda inmediatamente, tras que usted presente esta segunda edición, adquirir uno de los 50 ejemplares que usted va a publicar. Gracias, Malena. Una leyenda que se me viene a la mente, y justo por hablar un poco de Santa Cruz, es el condenado al ostracismo, ¿no? Un personaje que se enamora de una ciudadana sucrense de alta sociedad, pero ahí interviene un tercero, ¿no? Un tercero que le inculpa en caso de aduana. Entonces le meten preso y le dicen: lo vamos a condenar al ostracismo, es decir, lo vamos a exiliar, como eso. Entonces él hace un recorrido desde Sucre y pasa por Santa Cruz, y es ahí donde aparece por primera vez Santa Cruz en una novela. En el resto de todas las novelas no aparece Santa Cruz, o sea, no existe. Por eso le digo, es el pensamiento de la ficcionalización de estos autores. No aparece Santa Cruz, en ese momento sí aparece. Pasa por la ciudad, es atendido, dice, con 1000 hospitalidades, y dice que el cruceño, como diciendo la ley del cruceño y la hospitalidad, ustedes dicen, ¿no es cierto?, en la actualidad, pero ahí menciona que el cruceño es muy hospitalario, no se siente muy bien. Y luego pasa y se va al Beni, donde tiene que cumplir su ostracismo, su condena, ¿no? Y llega al Beni, igual el Beni en un lugar, digamos, ¿no?, en una de estas novelas. Y en el Beni se duerme junto a su acompañante, y entonces empiezan a sonar los tambores de los indígenas que se acercan, no se sabe si lo matan o no, ¿no? Entonces ahí concluye la novela. Es decir, Santa Cruz muy pocas veces se describe en las novelas. Tenemos autores cruceños, ¿no? Hay un autor, por ejemplo, Manuel María Caballero, supuestamente es el autor de la primera novela nacional, que escribió La Isla en 1864, pero él, siendo cruceño, su novela no transcurre en Santa Cruz. Uno pensaría que el cruceño va a hacer transcurrir su novela en Santa Cruz, pero su novela transcurre en el lago Popó, que nada tiene que ver con él, ¿no?, con su cultura cruceña. Y el señor Barbirí Ramsay, que también es cruceño, y es la primera novela que se publica en Santa Cruz, y su novela transcurre en Argentina. Es decir, que estos autores cruceños, en ninguno de ellos hace transcurrir su novela en Santa Cruz. Por eso es importante, yo creo, que ver, ¿no?, leer por qué será que Santa Cruz no aparece, ¿no? ¿Por qué será que Santa Cruz en esta novela no es fruto de la ficción, sabiendo que ha habido autores cruceños, ¿no? Tome en cuenta toda la persona que está escuchando esta entrevista y que va a adquirir este libro, que cada una de las novelas o leyendas que nos está comentando Juan Pablo traen una nota biográfica sobre el autor y detalles sobre la publicación. También incluyen algunos prólogos o ensayos introductorios publicados originalmente en cada una de esas obras, en cada una de sus primeras ediciones, lo que ayuda a entender cómo estas obras en aquella época fueron publicadas. Proporcionan información enciclopédica sobre los personajes citados, lugares y bolivianismos y datos históricos y acontecimientos de la época para que cualquier persona las pueda comprender. En Bolivia se cuenta con muy pocas ediciones modernas de los periódicos del siglo XIX. Y para finalizar la entrevista, Juan Pablo, comentanos por favor en qué fecha se va a hacer pública esta segunda edición y cómo cada boliviano va a poder adquirirla, y también en el extranjero. Elena, este libro va a ser presentada tal vez en Santa Cruz en el mes de septiembre. Estamos coordinando con algunas personas que nos van a ayudar, y ahora estamos en el proceso de preventa, ¿no es cierto? Es decir, que el que quiera reservar o el que quiera comprar antes de que salga, lo único que tiene que hacer es llamarnos a un número de celular, al 638-73-238, y con la persona coordinamos cómo le enviamos, cuántos ejemplares quiere y todo eso, ¿no? Es decir, es una edición casera, si se quiere decir, una edición artesanal, ¿no? En este caso, cuando uno saca una edición limitada,
uno se contacta con el comprador y entonces entabla una relación y como que se hace más íntimo, porque él te puede decir, ¿y qué tal esto? ¿Y cuál empiezo a leer? ¿Qué novela leo? ¿Qué te ha parecido esto? A mí me ha gustado esto. Y hay un contacto más real, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta edición es numerada. ¿Qué quiere decir? Que cada ejemplar tiene un número, ¿no? Del 1 al 50. Y yo sé quién tiene el número 30, quién tiene el 32, el 47, el 2, y sé su contacto y ellos me llaman, podemos escribirnos. Entonces hace más cercana la relación, yo digo, a este oficio, digamos, del escritor, del lector, del investigador, del que quiere conocer. ¿Por qué? Porque hay algunos también que me han llamado, Juan Pablo, mira, yo estoy haciendo este trabajo, ¿hay alguna novela que hable de esto? Entonces, en eso estamos para colaborarnos, ¿no? Ese es también otra cosa que me gusta mucho, ¿no? De sacar una edición limitada que sea más personalizada. Entonces eso me gusta mucho, ¿no? Entonces por eso es que son 50 ejemplares y entonces son para mí como 50 amigos más que voy a tener, que vamos a poder conversar de estos temas de la literatura, de la historia del siglo XIX que tanto me gusta a mí, ¿no? ¿Tienes alguna página en redes sociales donde puedan seguirte a vos personalmente o al libro como tal? En Facebook tengo una página que se llama Juan Pablo, con mi nombre, ¿no? Juan Pablo Soto Jiménez. Me agregan y yo también le voy a confirmar. Ahí podemos conversar sobre lo que quieran, sobre la literatura, sobre algún interés que haya de la gente por conocer un poco más del siglo XIX. Bueno, entonces te agradecemos mucho, Juan Pablo, por casi esta media hora que nos has dado de tu tiempo. El trabajo que vos has realizado es un trabajo de innegable importancia. También tenés un colaborador, Pacheco, que te ha ayudado bastante para poder concluir este trabajo y presentarlo, y proporciona a los especialistas en la literatura y cultura del siglo XIX toda una cantidad de fuentes primarias para que ellos puedan realizar sus estudios. Es una mina de oro para la historia de la cultura boliviana, y te agradecemos, por supuesto, para que hayas tenido toda esta disponibilidad de comentarnos sobre este trabajo tan importante que has realizado. ¿Algo que quisieras añadir antes de despedirnos? Antes de despedirme, quiero agradecerte a ti, también hacer una mención, como tú dices, una persona que me ha colaborado mucho es Máximo Pacheco, actual director del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, que me ha colaborado en este trabajo, por eso te lo menciono también en el libro. Sin él tampoco hubiese podido realizar este trabajo. Ha sido un gran soporte, digamos, en esos años que uno se va cansando también, ¿no? De tanto investigar y dice, ¿ya para qué? Entonces, un abrazo a Máximo Pacheco. Y también comentarte que el próximo trabajo que voy a realizar, que estoy ya en la mitad, digamos, del proceso, es sobre el teatro del siglo XIX, ¿no? Las rutas teatrales, las presentaciones teatrales, todo lo que tenga que ver con el teatro en el siglo XIX. Esperemos que para el año ya esté listo y podamos ofrecerlo al público lector para que disfrute sobre el teatro, que también es un tema que no se ha explorado mucho, ¿no? El siglo XIX es como unas aguas oscuras, ¿no? que muy pocos se atreven a nadar y muy poco se conoce qué hay ahí en el fondo, ¿no? Entonces esperemos que esto del teatro igual ayude a clarificar un poco este siglo XIX. Gracias, Malena. Muchas gracias a ti. Entonces estamos pendientes de tu próximo trabajo, de tu próxima presentación. Agradecemos que tengas este tiempo valioso para con todos los bolivianos que también quieren conocer todo sobre tu trayectoria y todo sobre lo que se viene en tu carrera. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. No te separes de nuestra transmisión. Enseguida volvemos con más de Culturando. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos. En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y otro en Santa Cruz de la Sierra, España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales. Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo la edición boliviana a cargo de Lices.
Y en la agenda cultural de este fin de semana tenemos... Santa Cruz premia el talento infinito. La Secretaría Municipal de Cultura y Turismo lanza 5 concursos que buscan destacar y galardonar a escritores, artesanos, chefs, pintores, escultores y músicos. Échale un vistazo y participa. Septiembre en el museo. Te presentamos la agenda cultural para el mes de septiembre del Museo de Arte Originario y Popular de las Tierras Bajas, Arte Campo. Campaña y recaudación en pro de los marchistas en defensa del territorio, la identidad y la cultura de los pueblos indígenas del oriente boliviano. Se habilitaron centros de acopio para donaciones en la ciudad de Santa Cruz. Hace unos días salió la marcha indígena desde Trinidad rumbo a Santa Cruz, llenos de esperanza con el objetivo de pedir respeto a sus derechos y atención a sus necesidades. Los marchistas oscilan entre los 3 meses de edad y los 76 años, los cuales llevan días caminando en condiciones poco favorables y es por eso que hoy necesitan de tu apoyo. Contáctate con los números de teléfono para poder coordinar el recojo o envío de tus donaciones. Y esto ha sido todo por hoy en tu programa Culturando. Gracias a La Voz Universal TV y a La Voz Universal Radio 91.2 FM. Y no te olvides sintonizar Culturando todos los viernes a las 13 horas. Nos vemos en un siguiente programa. Hasta la próxima.